En este capítulo estudiaremos el acoplo magnético, cuando la interacción entre dos mallas tiene lugar a través de un campo magnético en vez de elementos comunes. Las mallas en cuestión están acopladas inductiva o magnéticamente. Si la corriente I1 circula por la bobina 1, esta genera un flujo magnético Φ. Parte de este flujo magnético abraza o encierra la bobina 1, mientras que otra parte del mismo flujo magnético abraza o alcanza la bobina I2. Entonces tenemos que la inductancia propia es el flujo magnético que atraviesa la bobina 1, mientras que la inductancia mutua es el flujo magnético que comparten las dos bobinas, en este caso la I1 y la I2. Como el voltaje inducido en la bobina 2 es proporcional a la variación de la corriente I1 a través del tiempo, tenemos que el voltaje V2 de la bobina I2 es igual a M por la derivada de la corriente I1 a través del tiempo, donde M es el coeficiente de la inductancia mutua. El coeficiente de acoplo es la fracción de flujo total que envuelve las dos bobinas. En este caso va a estar dado el coeficiente por la fracción de flujo parcial de 1 a 2 y por la fracción de flujo total, que en este caso es la que 1 induce a la 2. También tenemos que saber que el coeficiente está dado por la orientación de las placas, además de por la permeabilidad del ambiente. Para poner en relación el coeficiente de inductancia mutua con el coeficiente de acoplo, tenemos la siguiente fórmula, en la cual sabemos que el coeficiente de inductancia mutua es igual al coeficiente de acoplo por la raíz cuadrada de las inductancias propias. En este caso tendremos de la bobina 1 por la bobina número 2. La regla de los puntos nos indica la polaridad relativa que tiene cada bobina al analizar las inductancias mutuas. Es decir, en cada bobina se marca con un punto el terminal que tenga la misma polaridad instantánea. También utilizamos la regla de la mano derecha, que nos indica con los dedos de la mano el sentido de la corriente, y el pulgar nos indica el sentido del flujo de la corriente que pasa a través de la bobina. Al analizar un circuito acoplado magnéticamente como este, el primer paso es aleatoriamente seleccionar la entrada por donde entra la corriente. En este caso por aquí. Donde entra la corriente se asigna el punto. Utilizamos la regla de la mano derecha, que nos da el flujo de la corriente. A este flujo se opone un contraflujo por parte de la bobina 2. Y utilizamos otra vez la regla de la mano derecha para determinar la salida de la corriente. En este caso el flujo nos da hacia arriba, tal como tenemos aquí, y los dedos de la mano nos dan la dirección de la corriente, que al seguir por las espiras nos da la salida de la corriente, y es por ahí donde ponemos el terminal con punto. Por último tenemos el equivalente, que sería el terminal con punto aquí y acá en la bobina 2. En el circuito propuesto: A. Determinar la polaridad relativa. B. Calcular las inductancias mutuas. C. Dibujar el circuito en el dominio de la frecuencia. D. Plantear las ecuaciones de malla. E. Expresar las ecuaciones en forma matricial. F. Hallar el voltaje que circula por la inductancia L2. Para determinar la polaridad relativa usaremos en este caso el teorema de puntos y la regla de la mano derecha. Para iniciar tenemos que asignar aleatoriamente el ingreso de la corriente. Una vez que hemos asignado el ingreso de la corriente, usamos la regla de la mano derecha para ver hacia dónde está direccionado el flujo. En este caso los dedos nos indicarán por dónde ingresa la corriente y el pulgar hasta dónde está direccionado el flujo. Recordemos que las bobinas secundarias, es decir, la 2 y la 3, se opondrán, es decir, un contraflujo. Una vez que hemos asignado los contraflujos, con la regla de la mano derecha veremos para dónde se encuentra direccionado en este caso la corriente. El pulgar nos asigna el flujo y los dedos la dirección de la corriente. En este caso se encuentran para la parte de arriba. Para la bobina número 3 repetimos el proceso. El pulgar al flujo y los dedos hacia la corriente. Una vez que hemos asignado esto, nos colocaremos o empezaremos a colocar los puntos. Para la primera bobina siempre es por donde ingresa. Para la segunda bobina seguimos el sentido de las espiras.
Para la tercera bobina también seguimos el sentido de las espinas. Y así se encontrarán asignados los puntos y la polaridad relativa. Para calcular las inductancias mutuas utilizaremos estas dos fórmulas, donde primero tenemos que hallar el coeficiente de acoplamiento mutuo, que es igual a la constante de acoplo por la raíz cuadrada de las dos inductancias involucradas, y luego utilizar ese coeficiente de acoplamiento para hallar la inductancia mutua, que es igual a la frecuencia, que en este caso del circuito es igual a 2, por el coeficiente de acoplamiento mutuo. Entonces, para hallar el primer coeficiente de acoplamiento mutuo entre las dos primeras bobinas, aplicamos la fórmula, donde K va a ser igual a 0.5 por la raíz cuadrada de los dos valores de la inductancia, que en este caso son iguales, sería 2 por 2. El resultado de este cálculo sería igual a 1. Procedemos de la misma manera con el coeficiente de acoplamiento mutuo de 2 a 3 y de 1 a 3, obteniendo los resultados de 1.6 y de 2. Ahora sí, utilizamos la fórmula de inductancia mutua, que es igual a la frecuencia 2 para la bobina 1,2 multiplicada por el resultado del coeficiente de acoplamiento mutuo, que sería igual a 2. Asimismo, seguimos con los siguientes resultados: de 2 a 3 y la inductancia mutua de 1 a 3, que sería igual a 3.2 y a 4, tomando en cuenta el imaginario. Para obtener el equivalente de este circuito en el dominio de la frecuencia, debemos analizar las ramas que tiene el circuito. Tomando por ejemplo la rama 1, donde está el voltaje 1, sigue con la bobina 1 y se une en este punto A, con dos ramas más. Una donde está en serie la bobina 2 con la resistencia de 6 y este capacitor, y la otra rama donde está en serie la inductancia 3, esa resistencia y la última fuente de voltaje. En conclusión, sería un circuito de 3 ramas conectado en paralelo con una bobina en cada rama. Quedaría de esta manera: la fuente, la resistencia de la rama 1 y la bobina 1. Asimismo, el punto A, la bobina 3 en serie con su resistencia y la última fuente, y por acá la bobina 2, su resistencia y su capacitancia, L1, L2 y L3. Por último, tomamos en cuenta los puntos: el punto de L1, el punto de L2 y el punto de L3. Para encontrar las ecuaciones de malla hemos asignado previamente a cada una de las mallas una corriente. En este caso vemos que para la malla número 1, la I1 ha polarizado a todos sus elementos, teniendo en cuenta que por donde entra es positivo y por donde sale la corriente es negativo. Para empezar este análisis empezaremos por la fuente de voltaje. La fuente de voltaje vemos que sale por el positivo, en este caso va a ser 100. Cuando llegamos a la resistencia de 3 ohmios vemos que experimenta una caída de voltaje, es decir, menos 3, y la corriente que pasa por ahí, una I1. Cuando vamos o seguimos por la bobina número 1, también presenta una caída de voltaje, e igual con la corriente I1. Cuando llegamos a la bobina número 2, vemos que va a tener inducida tanto una corriente 1 como la corriente número 2. Si es que analizamos la corriente número 1, vemos que va a tener una caída de voltaje. Pero para la corriente número 2 vemos que ingresa por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Es así que experimenta una subida de voltaje. Lo mismo pasará para la resistencia 6 y para el capacitor. Una vez que hemos terminado de analizar la malla, tenemos que tener en cuenta que cada una de las bobinas induce a la otra un voltaje. Es decir, la bobina número 1 tendrá inducida tanto un voltaje por la número 2 como por la número 3. Estos son los voltajes inducidos, es decir, una inductancia mutua. Empecemos a analizar los voltajes inducidos sobre la bobina número 1. Hagamos primero el voltaje inducido de 3 sobre 1. Primero analicemos qué corriente pasa por la bobina número 3. En este caso es la I2. La I2 vemos que entra por el terminal con punto, polarizándolo positivamente. Es decir, el terminal sin punto será negativo. Al polarizarlo positivo, la bobina número 1 también se polarizará positivamente y el terminal sin punto será negativo.
Vemos por dónde entra la corriente, es decir, la corriente I sub 2 entraría por el terminal positivo y saldría por el terminal negativo, experimentando una caída de voltaje. Ahora vemos que a la bobina número 1 la ha polarizado la I sub 2. Y para terminar, vemos cuánto es la inductancia mutua entre 1 y 3, que en este caso tendremos que es 4. Para analizar la bobina o el voltaje inducido de número 2 con la número 1, vemos que la bobina número 2 tiene dos corrientes, es decir, será inducida por la corriente número 1 y por la corriente número 2. Empecemos con la corriente número 1. La corriente número 1 entrará por el terminal sin punto, haciéndolo positivo. Por lo tanto, el terminal sin punto será positivo y el terminal con punto será negativo. Vemos por dónde ingresaría la corriente. Ingresaría por el terminal negativo y saliendo por el positivo. Experimentaría una subida de voltaje. Ya que lo está polarizando la corriente I1, y de ahí vemos la inductancia mutua entre 1 y 2, que en este caso será 2J. Ahora vemos que también la bobina número 2 la polarizará a la bobina número 1, es decir, veamos por dónde ingresa la corriente. Ingresará por el terminal con punto, polarizándolo positivamente. En este caso el terminal con punto se polarizará positivo y el terminal con punto se polarizará negativo. Si vemos por dónde entra la corriente, entrará por el terminal positivo y saldrá por el terminal negativo, es decir, experimentará una caída de voltaje. Como la polariza I sub 2, y luego vemos la inductancia mutua de 1 a 2, que seguirá siendo 2J. Recordemos que todo esto tiene que ser igualado a 0, y esta sería la ecuación de la malla número 1. De igual manera vemos que la corriente número 2 ha polarizado a toda la malla, elemento a elemento. Para empezar el análisis de la malla, empezaremos desde la fuente de voltaje. Vemos que colocamos el factor J debido a que se encuentra desfasado a 90 grados. Seguimos la dirección de la malla y vemos que ingresa el capacitor. El capacitor comparte o pasa una corriente I2 y la corriente I1. Para la corriente I sub 2 vemos que experimenta una caída de voltaje. Para la I sub 1 experimenta una subida de voltaje. Lo mismo pasa para la resistencia de 6 ohmios y la inductancia de 4. Es decir, para I2 experimentará una caída de voltaje y para la I sub 1 experimentará una subida de voltaje. Seguimos y llegamos al capacitor número 3, que experimenta de igual manera una caída de voltaje. Y terminamos en la resistencia, que experimenta otra caída de voltaje. Una vez que hemos terminado, empezamos con las inductancias mutuas. Vemos que de igual manera tenemos dos bobinas de la malla número 2 que serán inducidas por las otras bobinas, es decir, la número 3 será inducida por la 1 y por la 2, y la 2 inducirá por parte de una corriente 1 y por parte de la corriente 2. Empecemos con la inductancia mutua de 3 a 1. Vemos que por la bobina número 1 ingresa la corriente por el terminal con punto y polarizará a la bobina número 3 positivo en el terminal con punto. Luego vemos por dónde ingresa la corriente. Ingresa por el positivo y sale por el negativo, experimentando una caída de voltaje. Como es la I sub 1 la que induce a la bobina número 3, colocamos I sub 1 y luego vemos la inductancia de 3 a 1, que en este caso es 4J. Ahora vamos a ver la inductancia mutua entre 3 y 2. Empecemos con el voltaje que induce I sub 1. I sub 1 ingresa a la bobina por el terminal sin punto, es decir, la polarizada positiva y de la misma manera positiva en la bobina número 3. Al momento de ingresar la corriente vemos que ingresa por el terminal negativo y pasa al terminal positivo, experimentando una subida de voltaje.
vemos que la que le está polarizando es I sub 1, y vemos la inductancia de 2 a 3, que en este caso es 3,2 J. Ahora vamos con la corriente número 2. Vemos que ingresa por el terminal con punto, haciéndolo positivo. Ahora vemos cómo ingresa la corriente. Ingresa por el positivo y sale por el negativo. Así que experimenta una caída de voltaje. Vemos que ahora la polariza la I sub 2 y la inductancia de 2 a 3, que sigue siendo 3,2 J. Ahora vamos con la bobina número 2. A esta bobina la estará induciendo la bobina número 3 y la bobina número 1. Empecemos con la bobina número 1. Al ingresar por el terminal con punto, hará positivo el terminal con punto. Ahora vemos cómo ingresa la corriente. Ingresa por el positivo y sale por el negativo, es decir, experimenta una caída de voltaje. Le está induciendo I sub 1 y vemos la inductancia mutua de 2 a 1, que será 2J. Para terminar, vamos con la bobina de 3 a 2. Vemos que ingresa por el terminal con punto, polarizando lo positivo en el terminal con punto. Esto polarizará positivo a la bobina número 2 en el terminal con punto. Vemos cómo ingresa la corriente. Ingresa por el positivo y sale por el negativo. Es decir, experimenta una caída de voltaje. Vemos que esta vez la polariza I sub 2 y vemos la inductancia mutua de 2 a 3, que en este caso es 3,2. De esta manera hemos descrito las ecuaciones de corrientes de malla de este circuito. Para este literal hemos reducido los términos semejantes de las ecuaciones de la malla 1 y 2 respectivamente. Entonces, para expresarlas en forma matricial tenemos que acordarnos que la impedancia total Z multiplicada por la corriente I es igual al voltaje V. Entonces, de esta manera tenemos una impedancia, una corriente, otra impedancia respectiva de la corriente I2. Entonces, escribimos las impedancias de cada una de las corrientes. Para I1, 9 menos J6, 6 menos J8.8, y para la impedancia de I2, menos 6 menos J8.6 menos 11 más J4.4. Impedancia total, las corrientes respectivas, I1 y I2 es igual al voltaje 100 y J100. Entonces, resolviendo la matriz, obtenemos resultados para las incógnitas I1 e I2, que son: I1 será igual a 0,7 menos 1,29J, y para I2 es igual a 4.13 negativo menos 8.7J. Esto escrito en forma fasorial es equivalente a 1.47 con un ángulo negativo de 61.5 grados y 9.63 con un ángulo negativo de 115,4 grados, amperios cada una de las corrientes. Para hallar el voltaje que pasa por la inductancia 2, nos acordamos que P es igual a Z por I. En este caso, el voltaje de VL2 será igual a la impedancia Z, que es W por R, cuando W es 2, 2 por 2, 4J, por la diferencia de las corrientes I1 menos I2, que las tenemos escritas acá. La diferencia de estas corrientes I1 menos I2, donde estos signos van a cambiar, va a ser igual a 4.83 menos 7.41J, que esto escrito fasorialmente será igual a 8.8 con un ángulo de 57 grados. Entonces, volvemos acá. El voltaje de VL2 será igual a 4, escrito en fasor con 90 grados, por 8.8 con 57 grados, donde el voltaje que pasa por la inductancia 2 será igual a 35.2 con un ángulo de 147 grados. Voltios.